Dice la palabra del Señor lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios. He titulado esta conferencia del menosprecio a la victoria. Diga conmigo, del menosprecio a la victoria. Vivimos en una sociedad donde las personas lastimosamente se valoran por dinero. Vivimos en medio de una sociedad donde la gente se valora por su posición, sea social, sea cultural, sea académica o sea en su aspecto físico. Una sociedad que, a pesar que disfrutamos del derecho a la igualdad, una sociedad que todavía hace distinción entre raza, género, religión o ideales políticos, donde el valor de lo invaluable se ha perdido. Vivimos todos en medio de esta sociedad. Y dice la palabra de Dios que esta sociedad, Dios le estableció un nombre. ¿Sabe cómo se llama esta sociedad? Diga conmigo, el mundo. ¿Cómo se llama esta sociedad? El mundo. Que tanto nos esforzamos en predicar contra él, que tanto, hermano, nos entrenamos para poder conquistarlo, que cada vez que hacemos una actividad, nuestro deseo es que la gente que está en el mundo sea trasladada de las tinieblas a la luz admirable. Y todos sabemos y todos conocemos que usted y yo pertenecimos a este sistema, al sistema pecaminoso, al sistema impuro, al sistema ególatra e idólatra, egocentrista. Todos pertenecimos y Dios nos sacó de aquel lugar. ¿Cuánto lo creen así? Y cuando tenemos la oportunidad de leer estas palabras que el apóstol Pablo escribe a Corintios, cuando dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a través de estas palabras y estos versículos yo encuentro que cuando estábamos en el mundo teníamos 4 estados. Diga conmigo, 4 estados. ¿Sabes cuáles son los 4 estados que menciona Pablo a los Corintios? El primer estado, dice la palabra, éramos necios. Diga conmigo, necio. El segundo estado, dice la palabra, éramos débiles, porque de lo débil escogió Dios. El tercer estado, dice la palabra de Dios según estos textos, que éramos viles. De lo vil escogió Dios. Y el cuarto estado, éramos menospreciados. Y es precisamente de este último que les voy a hablar. Según este texto dice la palabra que Dios escogió de lo necio. ¿Sabe qué significa la palabra necio? Los necios son los ignorantes. Los necios son aquellas personas que creen saberlo todo, pero no saben nada. Proverbios dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el mundo teníamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia filosofía, nuestro propio estilo de vida. Y a pesar de que creíamos que éramos sabios porque tumbamos a las demás personas, dice la palabra, éramos, diga conmigo, necios. También dice la Biblia, estaban los débiles. Los débiles son aquellos que le faltan fuerzas, son aquellos que le faltan vigor, son aquellos que le faltan vitalidad, son aquellos que le faltan aliento, que les faltan vida. Dice la palabra que tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero también dice la Biblia que escogió del mundo a los viles. La vileza significa bajeza. Cuando la Biblia habla de vil, significa lo inservible. Y por último, dice la palabra de Dios, escogió a los menospreciados. ¿Y sabes quiénes son los menospreciados? Son aquellos que se les tiene en poca estima, o son aquellos que se les tiene en poco valor, o son aquellos, hermanos, que se le tiene en poco o que prácticamente no valen nada.
Esos eran los 4 estados. Y dice la palabra de Dios que estos 4 estados nos escogió Dios: de lo necio, de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. Nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que no es y construir lo que es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de menosprecio, usted tiene que entender lo siguiente. Cuando hablamos de ser menospreciados, significa poca estima o poco valor. Y sabe usted que por lo regular la gente, cuando se habla de menosprecio, siempre se coloca en el lado de víctima y nunca de victimario. Pero es que esta expresión de menosprecio, uno lo puede ver, hermano, en la vida cotidiana, en el diario vivir. Especialmente, yo quiero colocar un ejemplo: cuando una persona va a comprar un bien particular o un bien material, especialmente en el mundo de los negocios. Cuando alguien va a comprar algo que le gusta, pero aquello que le gusta de pronto es un segundazo. ¿Cuántos de aquí algún día han comprado un vehículo de segunda? O una moto de segunda, o una nevera, cualquier artículo de segunda. Y usted empieza a negociar con las personas. Y a usted le gustó el producto, diga conmigo, me gustó el producto. Pero cuando va a entrar a hablar a ellas respecto al valor y al precio, a usted le gustó, usted quiere comprarlo, usted dice, este es el que yo necesito, este es el que yo quiero. Pero cuando ya van a hablar sobre el precio y la persona dice, vale tanto, obviamente en el mundo de los negocios usted ofrece, pero antes de ofrecer, ¿sabe qué es lo que hace particularmente la gente? Empieza a buscar los defectos. Y es que está rayado, y es que está estrellado, y es que tiene esto, es que este color está mareado, es que la cojinería está torcida, pero yo lo quiero comprar, aparte de que tenga todos estos defectos. ¿Y sabe por qué la gente hace esto? Despreciar, desvalorizar, para poder, diga conmigo, sacar un provecho. ¿Sabe usted que el menosprecio tiene que ver con la codicia? Porque la gente, hermano, quiere algo bueno, bonito y barato. Y uno ve que la gente no solamente entiende el menosprecio, pastor, me han aplastado, me han dicho cantidad de cosas. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos menospreciado? En cosas tan sencillas como esos negocios. Cuando he tenido la oportunidad de vender y empiezan a decirme con eso, yo le digo, o le gusta o no le gusta. Porque es que hay gente que quiere comprar, hermano, cosas como nuevas a precio viejo. Pero lastimosamente esa es una parte cultural de la idiosincrasia de este pueblo. Nacimos siendo menospreciados. Vivimos en una sociedad que sus principios son desiguales. Como decía al comienzo, donde la gente se valora por lo que tiene y no por lo que es. Donde la gente se valora por su capacitación, por su estudio. Y cuando la gente llega al evangelio, pareciera ser que hubiera un concepto totalmente inequívoco referente al evangelio. La gente piensa que en la iglesia están los más pobres, los más necesitados, los más ignorantes. Entonces la gente siempre tiene un pensamiento: aquí en la iglesia está lo más vil, lo más menospreciado, lo más débil y lo más necio de este mundo. Y es cierto, quizás todos teníamos esa característica, pero lo que tú tienes que entender, que desde el momento que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra de Dios que Dios te ha llamado y Dios te ha escogido para avergonzar sabios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado y Dios te ha escogido para destruir, para edificar, para levantar. Y quiero decirle, la nueva naturaleza no solamente consiste en la parte espiritual. Dios te dio una nueva naturaleza digna de ser imitada por otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, yo quiero que usted entienda que cuando se llega al evangelio, usted y yo tenemos que tomar el evangelio con altura. Diga conmigo, con altura. Yo quiero hablar sobre un personaje que pasó del menosprecio, que tuvo que pasar por esta etapa, pero después obtuvo la victoria. Diga conmigo, la victoria. ¿Y sabe cuál es el objetivo de este mensaje? Es que la iglesia, es que las personas que nos acompañen sean retadas a entrar en una dimensión, en la dimensión espiritual. Que entiendan que todo lo pueden en Cristo porque Él los